A los 25 años, crees que ganarás el mundo en tu trabajo actual. A los 27 años, comienza a pensar en tener algo tuyo. Pero es solo a los 30 que te das cuenta. Ese sueño de emprender no se trata de escapar de la empresa, se trata de escapar de una vida sin sentido. Viktor Frankl dijo que muchas de las decisiones que llamamos profesionales son realmente intentos desesperados por encontrar sentido. Y el emprendimiento puede ser el más sofisticado de ellos. No porque la empresa sea incorrecta, sino porque la mayoría de las personas inician empresas por las razones equivocadas. Quieren escapar de malos jefes, tener tiempos flexibles, ganar más dinero. Pero estas son motivaciones de escape, no de creación. Frankl entendió que el verdadero significado proviene de la responsabilidad, no la independencia. Para servir algo más grande que usted, no ser su propio jefe. Para crear valor para los demás, no para construir su zona de confort. Entonces, cuando llegas a 30 pensando en emprender, la pregunta más importante no es ¿cómo puedo tener éxito? Es ¿qué estoy haciendo esto? Porque el emprendimiento existencial sin sentido no es la libertad. Es solo ansiedad con CNPJ, la ilusión de la libertad empresarial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la idea de ser tu propio jefe es tan seductora? Frank diría que él no es la sed de la libertad. Tiene hambre de responsabilidad auténtica. En un trabajo tradicional, tiene responsabilidades responsables desde el exterior. Tareas, plazos, jefes. Pero estas responsabilidades a menudo no se conectan con sus valores profundos. Lo haces porque lo necesitas, no porque lo creas. En el espíritu empresarial, la ilusión es que tendrá plena libertad. Pero Frank señaló que la libertad sin responsabilidad existencial está disfrazada de autonomía. Puede elegir sus horarios, pero si está construyendo algo sin sentido, acaba de cambiar un arresto para otro. A los 30 años, muchos empresarios descubren esto de la peor manera. Tienen más libertad que nunca y se sienten más vacías que antes. ¿Por qué? Debido a que no escaparon del problema, simplemente cambiaron su empaque. El mito de pasión vs money. Una de las dualidades más tóxicas del emprendimiento es haz lo que amas contra ganar dinero. Frank diría que ambos extremos son neuróticos. Ganar dinero como único propósito es obvio existencial vacío. Pero hacer lo que amas sin tener en cuenta la realidad también es escapar. Es el narcisismo disfrazado de autenticidad. La pregunta de Frankliana sería, ¿cómo puedo usar mi negocio para satisfacer necesidades reales en el mundo? No, ¿qué me encanta hacer? No, ¿qué da más dinero? Pero ¿dónde mi contribución única encuentra necesidades genuinas? A los 30 años, tienes suficiente madurez para superar esta dualidad infantil, para reconocer que el significado viene cuando su trabajo tiene 3 elementos: algo que haces bien, algo que el mundo necesita y algo que pueda apoyarte financieramente. Emprendimiento como escape. Frank vio en decisiones humanas no solo intenciones conscientes, sino motivaciones profundas inconscientes. Y con el emprendimiento a los 30, las filtraciones son particularmente sofisticadas. Escape de la jerarquía. Ya no quiero tener jefe. Traducción existencial. No quiero más responsabilidad mediada por otros. Escape de rutina. Quiero flexibilidad total. Traducción. Ya no quiero una estructura que me contenga. Vacío escape. Quiero construir algo de mí. Traducción. Quiero llenar el vacío existencial con proyectos. El problema es que el emprendimiento como escape genera más problemas que soluciones. No tendrá jefe, pero tendrá clientes más exigentes. No habrá rutina, pero tendrá un caos. No estará vacío. Tendrá toda la responsabilidad de llenarlo. La neurosis de debo emprender. A los 30 años, hay una brutal presión cultural para emprender. Como si trabajar para otros fuera una falla existencial. Esta es una forma particular de neurosis que Frankl identificaría como neurosis colectiva noogénica. La sociedad te dice, si es inteligente, debe tener su negocio. Si tiene potencial, no puede enterrarse en las corporaciones. Si tienes más de 30, deberías tener algo tuyo. Pero Frank diría, la vocación auténtica no proviene de la presión externa. Proviene del reconocimiento interno de lo que de manera exclusiva puede ofrecer al mundo. Quizás su vocación es transformar una gran empresa en el interior. Puede ser crear arte que no tenga que convertirse en una startup. Quizás sea enseñar, cuidar las formas que no se ajustan al modelo empresarial. Responsabilidad creativa. Para Frank,
El trabajo creativo fue una de las principales formas de expresar el significado existencial. Pero la creatividad sin responsabilidad es solo la autoexpresión narcisista. En el emprendimiento, la responsabilidad creativa significa responsabilidad del mercado. Cree algo que realmente sirva a los demás, no solo a sus caprichos. Responsabilidad de los empleados. Si tendrá empleados, esté listo para impactar vidas más allá de las suyas. Responsabilidad de la sociedad. Considere el impacto social y ambiental, no solo las ganancias. Responsabilidad existencial. Use su empresa como vehículo para expresar sus valores más profundos. A los 30 años, tienes madurez para adoptar estas responsabilidades. No como una carga, sino como una estructura que da sentido a la creatividad. El vacío del éxito empresarial. Una de las paradojas crueles es cuando los empresarios finalmente tienen éxito y descubren que todavía están vacíos. El crecimiento de la facturación, la expansión del equipo, el reconocimiento viene. Y esa pregunta aún, ¿es eso? Frank le explicaría. El éxito es una métrica externa. El significado es experiencia interna. Puede tener todos los indicadores de rendimiento exitosos y cero si no hay una alineación existencial. El éxito empresarial sin sentido es particularmente insidioso porque es difícil admitir insatisfacción cuando debería ser feliz. Las presiones externas aumentan con la visibilidad. Las responsabilidades prácticas evitan las preguntas profundas. El ego profesional dificulta la revisión. A los 30 años, necesita decidir. ¿Está construyendo para el éxito o para el significado? Centros de autosuficiencia en el negocio. Una de las ideas más revolucionarias de Frank para los empresarios es el concepto de autoapasos. Cuanto más se concentre en su negocio como una extensión de su ego, más vacío estará. Cuanto más lo vea como un vehículo para servir algo más grande, más se sentirá. En la práctica, en lugar de mi negocio, pensar este negocio que puedo administrar. En lugar de ser reconocido, pensando qué problema puedo resolver. En lugar de necesito crecer, pensar cómo puedo servir mejor. Esta inversión no es un altruismo barato. Se aplica psicología existencial. Cuando trasciende su ego a través del trabajo, encuentra que el cumplimiento personal es un subproducto natural. Valores en el centro del negocio. Frank dividió los valores en 3 categorías, y todas son relevantes para el emprendimiento. Valores creativos, lo que ofrece al mundo a través de su negocio. Productos, servicios, soluciones. Pero también la forma en que opera, la cultura que crea, el patrón que establece. Valores experimentales, lo que experimenta a través de la empresa. El viaje de crecimiento, las relaciones formadas, el aprendizaje diario. Cómo el proceso en sí mismo alimenta a tu alma. Valores de actitud, cómo responde a desafíos inevitables. Fallos, crisis, competencia. Aquí está su prueba existencial más profunda. A los 30 años, puede construir un negocio que integre los 3 tipos de valores, creando una empresa que no solo factura sino que expresa su esencia. La crisis de pivote existencial. Muchos empresarios a los 30 pasan por múltiples pivotes. Cambiar modelo de negocio, público objetivo, estrategia. Pero Frank diría que a menudo lo que necesita pivotar es la motivación existencial, no la operación. Preguntas para un pivote existencial. ¿Por qué comencé esto originalmente? ¿Qué ha cambiado en mí desde entonces? ¿Estoy sirviendo o siendo atendido por el negocio? ¿Qué representa mi empresa sobre quién soy? ¿Cómo puedo realizar una operación con evolución personal? El pivote existencial es más profundo que estratégico. Se trata de redescubrir el significado cuando las operaciones se vuelven mecánicas. Soledad empresarial. Una de las mayores sorpresas de emprendimiento es la soledad. Frank entendió la soledad como un espacio potencial para el autoconocimiento o la neurosis, dependiendo de cómo esté habitada. A los 30 años, la soledad empresarial puede ser devastadora si no se transforma en tiempo para la reflexión existencial, espacio para la conexión con el propósito, momento para decisiones conscientes, oportunidad para el crecimiento interno. En lugar de completar la soledad con trabajo compulsivo o redes superficiales, use como portal para mayor claridad sobre por qué se realiza. El miedo al sentido empresarial. Paradójicamente, cuando comienzan a encontrar un significado genuino en su negocio, muchos empresarios sabotan inconscientemente. ¿Por qué? Frank diría, miedo a la responsabilidad que viene con un significado auténtico. Cuando su negocio tiene un significado real,
Ya no puede culpar a los demás por el fracaso. Ya no puede esconderse detrás de tendencias de mercado. Ya no se puede postergar por falta de condiciones perfectas. Ya no puede rendirse fácilmente sin consecuencias existenciales. Este miedo a menudo surge a los 30 años, cuando eres maduro de asumir plena responsabilidad, pero aún así buscar salidas psicológicas. Emprendimiento como vocación. Para transformar el emprendimiento de escape en una vocación, Frank sugeriría 3 movimientos. Para hacer, no solo hacer negocios, sino ser un emprendedor como una expresión de identidad madura. Tener para dar. No concentrarse en tener una empresa exitosa, sino en hacer contribuciones únicas. De ego a hacer eco. No construir para demostrar algo sobre ti, sino hacer valores en el mundo. A los 30, estos movimientos no solo son filosóficos, sino prácticos. Definen diferentes diarios, opciones operativas, relaciones a las partes interesadas. La pregunta fundamental. Frankl siempre revirtió las preguntas existenciales. En lugar de ¿qué quiero del emprendimiento?, él preguntaría ¿qué quiere el emprendimiento de mí? Esta inversión lo cambia todo. Beneficios para las responsabilidades. De logros para contribuciones. De logros para significados. De éxitos para servicios. A los 30 años, tienes equipaje para responder esta pregunta con honestidad. Y coraje para alinear las operaciones con la respuesta. Sostenibilidad existencial. Frank diría que la sostenibilidad no solo es financiera, sino existencial. Un negocio sostenible existencialmente te permite crecer como persona a través de él. Satisface necesidades reales, no creadas artificialmente. Alinea las operaciones con valores profundos. Crea un trabajo significativo para los demás. Contribuye a algo más grande que el rendimiento financiero. A los 30 años, construir sostenibilidad existencial en el negocio es más importante que el crecimiento agresivo e insostenible. La paradoja del control. Los empresarios aman el control. Pero Frank sabía que la obsesión con el control es un escape de responsabilidad existencial. Cuando acepta que no controla los resultados, solo respuestas, el emprendedor se vuelve más fluido y significativo. ¿Qué controlas? Calidad de su presencia diaria. Alineación de acciones con valores. Forma de tratar a los empleados y clientes. Integridad en las decisiones. Dedicación al aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué no controla? Mercado. Competencia. Economía. Otros seres humanos. Tiempo perfecto. A los 30 años. Esta diferenciación trae paz y enfoque simultáneo. Comunitas empresariales. Frank vio trabajar también como una forma de crear una comunidad con significado. El espíritu empresarial en 30 ofrece una oportunidad única para construir no solo una empresa, sino también a comunitas, un grupo unido por un propósito compartido. Preguntas para las comunitas. ¿Qué tipo de cultura quiero crear? ¿Cómo puede mi negocio reunir a las personas con significado? ¿Qué valores compartidos pueden surgir? ¿Cómo pueden las jerarquías servir a la comunidad en lugar del ego? A los 30 años, puedes ser un arquitecto de nuevas formas de trabajo significativas para los demás. El fracaso como maestro. Para Frank, actitud hacia el sufrimiento del carácter definido. En el emprendimiento, el fracaso es inevitable. La pregunta es, ¿qué maestro será? El fracaso como maestro existencial. Revela valores reales VS declarado. Expone motivaciones inconscientes. Fuerza o regresión de crecimiento. Aclara lo que realmente importa. Compromiso de testa con el sentido. A los 30 años, ha acumulado resiliencia, pero ahora necesita sabiduría para convertir la falla en combustible, no la destrucción. Prosperidad VS riqueza. Frank diferenciaría la prosperidad, abundancia existencial, de la riqueza, acumulación de material. El espíritu empresarial puede generar ambos, pero el conflicto llega cuando uno es perseguido sobre el otro. Prosperidad empresarial. Crecimiento personal a través del trabajo. Relaciones significativas creadas. Problemas reales resueltos. Legado positivo construido. Contribución única. A los 30 años, definir la prosperidad además de las métricas financieras puede revolucionar el enfoque empresarial. La prueba de medianoche. Frank crearía una prueba simple para empresarios a los 30 años. Si se despertaras a las 3 de la mañana, ¿qué asunto? ¿Qué sentimiento vendrías? Ansiedad. Puede indicar la construcción de los valores incorrectos. Excitación. Posible alineación, pero verifique si no es solo adrenalina.
Paz. Señal comercial alineada existencialmente. Vacío. Alerta roja. Empodera como escape. Ajustar negocios basados en esta prueba nocturna puede ser más efectivo que la consultoría estratégica. Temporalidad empresarial. Frank sabía que la conciencia de la finitud da urgencia existencial. A los 30 años, ya no tienes el lujo de prueba para siempre. Debe decidir si realizar como prueba o como compromiso. Preguntas temporales. Si tuvieras 5 años, ¿mantendría este negocio? ¿Qué cambiaría si supiera que solo sería 2 años dejar legacy? ¿Cómo cambia el tiempo limitado las prioridades en el negocio? ¿Qué aspectos son existencialmente urgentes? Use finitude como una brújula para centrarse en la energía empresarial. Integridad operativa. Para Frank, las pequeñas opciones diarias revelan y crean el carácter. En el emprendimiento, la integridad operativa es donde los valores cumplen con la realidad. Integridad en cómo cobrar a los clientes, cómo trata a los proveedores, cómo comunicar fallas, cómo celebrar los éxitos, cómo trato con la competencia. A los 30 años, la integridad operativa no es un lujo moral, sino bases para la sostenibilidad existencial. Evolución del emprendedor. Frank diría que la empresa es un viaje individual. Comienzas creando negocios, pero terminas creando una versión madura de ti mismo. Etapas existenciales. Reacción. Empoderamiento para escapar de algo. Acción. Construcción de ego y ambición basada en la ambición. Proacción. Crear conscientemente basado en valores. Interacción. Servir a la comunidad a través del negocio. Transacción. Integrando todas las dimensiones en legacy. A los 30 años, puede mapear dónde se encuentra en este viaje y elegir el próximo movimiento conscientemente. Comenzando con significado. Si está a los 30 años considerando la empresa, o ya emprendida pero sin sentido, comience con preguntas francilianas. ¿Por qué existe? ¿Antes de qué negocio configurado? ¿Qué problemas merecen mi energía? ¿Antes de qué ataques de mercado? ¿Cómo puedo crecer a través de este desafío? Antes de cómo maximizar las ganancias. ¿Qué legado puedo dejar? Antes de a qué valoración puedo alcanzar. Epílogo. Viktor Frankl pasaría meses mirando los ojos de los prisioneros en Auschwitz, tratando de mantenerlos psicológicamente vivos. Sabía que no tiene sentido, incluso liberado, muere dentro. Los empresarios a los 30 años tienen mucha más libertad que los campos de prisioneros de concentración, pero muchos también mueren por dentro. No por falta de oportunidades, sino por falta de claridad existencial. El emprendimiento puede ser su camino hacia el significado o su estrategia de salida del significado. Frank diría que la diferencia está en una simple pregunta. ¿Estás construyendo para escapar de algo o para ir hacia algo? A los 30 años, tienes madurez para responder honestamente y coraje para actuar según la respuesta. Su inicio más importante no es una empresa que se configurará. Es la versión de ti mismo quien se desarrollará a través del viaje. Las empresas pueden romper, pero el carácter forjado en un emprendimiento significativo es un legado permanente. Comience no con el plan de negocios, sino con el plan del alma. El resto es una consecuencia. Si este texto ha resonado con su realidad empresarial, compártelo con alguien que también busca significado más allá del éxito. A veces, reflejar el primer paso para convertir el impulso en una vocación. En los comentarios, ¿por qué realmente quieres, o no, emprender? ¿Cuál sería su negocio ideal si el éxito financiero estuviera garantizado? Su honestidad puede inspirar a otros a emprender de manera más auténtica.